Vamos allá con más actualidad. El controvertido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, murió anoche víctima del cáncer que le fue diagnosticado hace 2 años. Los venezolanos y el resto del mundo tuvimos conocimiento de su fallecimiento a través del emotivo anuncio que realizó el vicepresidente Nicolás Maduro. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez ha sido una de las figuras más relevantes de la historia reciente de Venezuela, promotor de un gran movimiento izquierdista en Sudamérica. El líder venezolano ha ejercido el poder durante 14 años, fue reelegido para seguir gobernando hasta el 2019. Sin embargo, el avance de su enfermedad, de su cáncer, le llevó a reforzar su apoyo a su número 2, Nicolás Maduro, antes de emprender su última lucha contra ese cáncer. La figura de Chávez está rodeada de luces y sombras. Su desaparición abre muchas incógnitas sobre el futuro de Venezuela. Más datos. Hugo Rafael Chávez Frías nace el 28 de julio de 1954 en Sabaneta de Barinas, una región rural de Venezuela. Hijo de maestros de escuela, crece con el sueño de ser jugador profesional de béisbol. Con este propósito emigra muy joven a la capital, Caracas. Allí ingresa en el ejército. Una vez en las filas militares comienza a conectar y conspirar con movimientos de izquierda. El 4 de febrero de 1992, Chávez dirige un golpe de Estado que fracasa a las pocas horas. Es encarcelado inmediatamente, aunque en amplios sectores de Venezuela su nombre queda grabado como la esperanza en un país mayoritariamente pobre y lastrado por la corrupción de los partidos hegemónicos. El país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Chávez sale de prisión años después y en diciembre de 1998 gana sus primeras elecciones democráticas con un 56% de los votos. En los primeros años del siglo XXI surgen los primeros movimientos en su contra. Los opositores critican sus maneras populistas y algunas de sus decisiones calificadas de autoritarias, como el cierre de algunos medios de comunicación. En abril de 2002, miles de venezolanos marchan en Caracas contra el presidente Chávez en una violenta manifestación con muertos y heridos. La jornada termina con un golpe de Estado contra Chávez. Los golpistas llevan al presidente a una isla del Caribe. Allí es liberado 48 horas más tarde por militares leales y Chávez vuelve al poder. En Venezuela arrancan las llamadas misiones bolivarianas. Son programas que llevan escuelas, ambulatorios y centros sociales a las ciudades, pueblos y barrios más pobres del país. Estas misiones cuestan cientos de millones de dólares sufragados por el petróleo. En casa, sus opositores le critican porque Venezuela sigue siendo pobre, por la altísima delincuencia de sus calles o por aislar internacionalmente al país con sus nacionalizaciones de empresas o sus críticas a países como Estados Unidos o España. Sin embargo, Chávez sigue disfrutando de un gran apoyo en Venezuela y el pasado 7 de octubre de 2012 vuelve a ganar las elecciones con el 55% de los votos. Para entonces, el presidente ya sabía que sufría un cáncer. Tras 20 meses de tratamiento, Hugo Chávez muere el 5 de marzo de 2013. ¡Viva la patria! Luces y sombras de un presidente, de un personaje, de una persona, de Hugo Chávez. ¿Qué va a pasar ahora en Venezuela? Hay mucha incertidumbre, aparte de que también un halo de misterio y conspiración rodea esta muerte de Hugo Chávez. Enseguida vamos a tratar ese tema, pero nos gustaría escuchar vuestra opinión. 902-540-541 y enseguida os anuncio que vamos a ir a Caracas en directo para saber qué es lo que está pasando en Venezuela. Iñaki González, ¿qué destacarías? No sé, si quieres destacar algo de Hugo Chávez. A mí me interesa saber qué es lo que puede pasar a partir de ahora. La Constitución de Venezuela dice que el vicepresidente tiene que dimitir, tiene que dejar su cargo y se tienen que convocar elecciones presidenciales de nuevo. Recordemos que hace poco las ha habido, pero en un plazo de 30 días. Sí, ¿Qué va a pasar? Sí, hombre, yo entiendo que se producirá un cumplimiento estricto de la norma, aunque no sé hasta qué punto se empieza bien. ¿Por qué? La norma dice que no es el vicepresidente quien tiene que liderar este proceso, es el presidente sino el presidente de la Cámara. De la Cámara. Por tanto, no sé de qué manera se articulará, pero entiendo que posiblemente, además creo que ni siquiera sería inteligente hacer un ejercicio distinto, porque yo creo que esas próximas elecciones las volverá a ganar el movimiento bolivariano, el Partido Socialista. Y por lo tanto Maduro, porque parece ser el sucesor que designó con Chávez toda antes de su probabilidad, muerte, ¿no? yo creo que sí. Yo creo que han sido 15 años de presidencia de Hugo Chávez, sin los cuales posiblemente no se podría entender la historia reciente de América Latina.
y yo creo que tiene un peso objetivo por sí mismo y que no creo, sinceramente, no creo que quienes llevan tiempo preparando este momento, porque esto es un proceso que se veía venir, que sean tan torpes como para no hacer las cosas del modo más estricto y más riguroso en términos democráticos. Por eso estamos muy atentos a todo lo que está ocurriendo en Venezuela. De hecho, desde el momento Cristina Laje, que anunció el vicepresidente la muerte de Hugo Chávez, se puso en marcha un dispositivo militar y policial para, según sus palabras, garantizar la paz. ¿Qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora? Bueno, yo no tengo tan claro que se vayan a cumplir las cosas tan rigurosamente como tú decías. Primero porque, como muy bien apuntabas, ya se han incumplido con el hecho de que sea el vicepresidente. Yo creo que Hugo Chávez era él y era una persona totalmente carismática que, además con una formación militar muy fuerte, que ha centralizado el poder en sí mismo, que no ha delegado y, vamos, con una enfermedad gravísima como ha tenido, yo creo que uno de sus errores ha sido el no preparar lo suficientemente bien a la gente que lo rodeaba. Otra cosa es que le voten, porque toda esa gente que hemos visto desesperadísima llorando en las calles, entiendo que, bueno, que tiene una simpatía terrible por su partido, pero yo creo que él estaba tan centralizado en su figura, él era un hombre tan carismático para lo bueno y para lo malo, que es muy difícil encontrar un relevo, ¿no? No ha pasado Hugo Chávez desapercibido, ni él ni sus decisiones políticas. Galder. No, bueno, al fin y al cabo, no estamos acostumbrados a personas que llevan a cabo sus proyectos, y menos a personas que llevan a cabo proyectos para la gran mayoría de la población, ¿no? Que es un poco lo que ha hecho Hugo Chávez, y que ahí siento discrepar, pero al final no es que el proyecto se haya centrado en él, que sí que es verdad, que bueno, ha sido una persona muy carismática y que ha concentrado gran atención. Fíjate pero que al movimiento se le llama chavismo. Sí, bueno, eso es una manera de llamarlo, él en realidad lo llama socialismo. La cuestión es que no entender que Nicolás Maduro podrá ganar las elecciones porque está Chávez es no entender qué es lo que ha hecho Chávez para ganar las elecciones durante 14 años o 13 años, ¿no? Y cómo ha hecho para ganar 14 veces seguidas todas las elecciones, referéndums, cambios constitucionales que ha hecho, ¿no? ¿Y por qué lo ha hecho, según tú, Galder? Al fin y al cabo, porque lo que ha hecho es dar esperanza a la población más pobre, que es la mayoría de la población. Un solo dato. En las encuestas que se hacen a nivel mundial de felicidad de los ciudadanos, Venezuela está en el 5º lugar mundial, empatado con Finlandia. Es decir, la gente es feliz con los cambios que ha habido. Y por eso votan y por eso gana con un 12% a Capriles. Un 12% de diferencia. De diferencia, quieres decir. Sí. Desde luego ahí está claro. Enseguida hablamos de la oposición y de Capriles. Siguiendo la teoría de Galder, que ese grado de felicidad de la ciudadanía es tan grande en Venezuela durante el mandato de Hugo Chávez, hoy Venezuela estará triste, Ramón. Yo imagino que estará triste una parte de Venezuela especialmente. Yo lamento el fallecimiento de Hugo Chávez. No creo que, como dice Galder, todo Venezuela fuera feliz. Me imagino que te referirás especialmente cuando cierra medios de comunicación, ¿no? Que tantas veces se critica aquí, pero sí, ha cerrado periódicos, ha cerrado medios de comunicación, y además se le criticaba todos. Eso. Pero al margen de eso, yo sí que quiero decir que empieza mal la cosa. Empieza mal cuando el vicepresidente Maduro toma las riendas del país, cuando la Constitución dice que tiene que ser el presidente del Parlamento. Es decir, yo creo que la escenificación de ayer de Maduro, cuando hablaba, me recordaba un poco al final de la dictadura en España, ¿no? Cuando salió Arias Navarro a anunciar la muerte de Franco, pues en este caso fue algo parecido, ¿no? Se anunciaba el final de la dictadura, y yo confío en que en este caso también se anuncie el final de la dictadura en la que ha vivido Venezuela. ¿Ha sido un dictador, Chávez? Bueno, habrá ganado elecciones, pero las ha ganado como las ha ganado, y yo creo que ha ejercido una dictadura y que es una persona que en sus hechos y en sus formas se ha visto cómo ha gobernado ese país, ¿no? Y yo creo que lo que espero es que la democracia llegue por fin a Venezuela y que el pueblo venezolano se pueda expresar libremente en las urnas. Venezuela es democrático de antes que lo que es el Estado español. Es decir, yo iba teniendo elecciones mucho antes que el Estado español. Sí, fue con un golpe de Estado cuando entró en el poder Hugo Chávez. Eso es falso. Sí, claro, no entró con un golpe de Estado. No entró con un golpe de Estado, entró con unas elecciones democráticas. Dio un golpe de Estado y estuvo en la cárcel. Muy bien. Y después entró en unas elecciones democráticas. Tan democráticas que todos los organismos internacionales dicen que son democráticas y que son limpias. Y han ganado 14.
Tendría ganado 14. El jefe de Estado del Estado español no ha ganado ninguna. Nunca. Lo designó Franco directamente, que es un dictador, y seguimos teniéndolo. Lleva 40 años. Ese no ha ganado ninguna elecciones. Sin embargo, Chávez gana todas las elecciones que ha hecho de manera limpia, de manera contrastada por la ONU, y que no hay ninguna denuncia en ninguna de sus elecciones. Ninguna denuncia. Y si las hubiera, no sería presidente. Es un país perfectamente democrático donde el presidente no había estado tomando ninguna decisión antidemocrática con la propia población, ¿no? Con aquel que no compartía lo que él pensaba, y solamente había que ver las formas tan dictatoriales con las que estaba gobernando Hugo Chávez. Sobre la manera de gobernar de Hugo Chávez, sobre la personalidad de Hugo Chávez, desde luego era un personaje muy mediático y tenemos mucha documentación al respecto. Vamos a hablar de ello. Pero me gustaría saber, siendo un líder tan carismático, apoyado por unos y criticado por otros, me gustaría analizar el legado de Hugo Chávez, y para ello están con nosotros, por un lado, el miembro de Euskadi Cuba y la coordinadora bolivariana, Salvador González, y la periodista colombiana Marta Liliana Ruiz. Entran ya. Hola Salvador, Arratsaldeon. Bienvenido. Marta, muy buenas tardes. Arratsaldeon. Bienvenida. Bienvenidos a los dos. Y la pregunta que lanzo tanto a Salvador como a Marta Liliana es: ¿qué supone la muerte de Chávez para Venezuela? Marta. Los estaba escuchando y me parece que una intriga bastante grande. Hoy, en varios medios de comunicación se habla de por qué tanto hermetismo y oscurantismo alrededor de la muerte de Chávez. Se hacen muchas conjeturas. ¿Realmente murió ayer? ¿Ya estaba muerto cuando en Cuba ya había fallecido? ¿Qué pretenden con esto? ¿Por qué no lo dejaron ver? Ninguno de los presidentes latinoamericanos que quiso ir a visitarlo pudo dar un testimonio certero de haberlo visto en qué condiciones. ¿Y por qué crees que hubo tanto ocultismo, Marta? Bueno, pues esto es una opinión muy fuerte y personal. Adelante. Porque ellos estaban esperanzados. Tenemos el ejemplo, acuérdate que él es un pupilo de Castro. Castro también se vio muy enfermo, estuvo oculto, siguió como los mismos parámetros, y Castro a día de hoy está vivo. Entonces la esperanza era, va a ser el mismo resultado, ¿no? Vamos a tener la misma estrategia, vamos a usar la misma táctica, y no pensaron que esto iba a pasar y que iba a ir a mayores, ¿no? Entonces yo pienso que era eso, que estaban absolutamente confiados en que con toda la medicina cubana, pues lo podían sacar adelante. Ayer el vicepresidente confirmó la noticia. Chávez ya ha muerto ya. Marta, ¿qué gana o qué pierde Venezuela con la muerte de Chávez? Para los detractores gana mucho, para los defensores pues pierde cantidades. ¿Tú eres detractora? Yo soy detractora. ¿Por qué crees que gana mucho Venezuela? Porque vuelve a la verdadera democracia. Ahora uno de los chicos de esta mesa estaba diciendo que era una dictadura y otro decía que no. Pues si le podemos poner un nombre, es una pseudodictadura, porque algunas personas tuvimos acceso a unos documentos que la mayoría de la gente no lo tuvo, y era ver imágenes reales de la segunda candidatura cuando hacían manejos de cámara. Entonces hacían un plano cerrado de unos grupos, muchísima gente, claro, al ser plano cerrado se veía mucho más. Algunos periodistas hicieron clandestinamente unas tomas que nos pudieron llegar a algunos por correo electrónico. ¿Lo que quieres decir, Marta, es que hubo manipulación de los medios de comunicación? Sí. Pero los medios de comunicación, acuérdate, hubo censura y él manejaba medios de comunicación. Aquí se ha negado que se cerrasen medios. Vamos a entrar al debate, pero antes tengo que saludar a Salvador y dar la opción, porque también queremos escuchar qué es lo que nos tiene que decir él. Acabas de escuchar a Marta definir el mandato de Chávez como pseudodictadura. Bueno, eso es una discusión entre izquierda y derecha, una discusión entre ricos y pobres. Los pobres han ganado mucho con Chávez y los ricos pues tampoco han perdido, porque vamos a ver, yo voy a dar unos datos de los que dispongo. De todas formas me gustaría apuntar una cosa: cuando haces esa polarización, entonces los que llaman dictador a Chávez son los de derechas, los ricos. La gente que está generalmente más pegada a la derecha. Pero sobre todo yo me voy a basar, yo conozco Venezuela, yo he estado 3 veces en Venezuela ya, he corrido una gran parte de Venezuela, he visto cómo se organizan sus gentes. Hugo Chávez ha llevado la dignidad a ese pueblo, Hugo Chávez ha promocionado
la formación de comunas y de consejos comunales que hacen digamos, el recuento de las necesidades, tanto en el campo como en los barrios, en las ciudades, y son ellos los protagonistas de promover los proyectos de sus propios barrios. ¿Y eso quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha hecho? Eso lo ha hecho la política de Hugo Chávez y de su gobierno. La política y el de la pueblo persona, venezolano. de la persona que tienes en la camiseta, ¿verdad? Sí, señor, esta persona, yo lo llevo con orgullo. Esto es un regalo que me han hecho los compañeros de Venezuela, me lo hicieron, bueno, porque tenemos una gran relación, pero yo lo llevo con un gran sentimiento. Yo digo que líderes como Chávez no va a haber en muchos años, pero que no por eso se va a acabar la revolución bolivariana. Marta, ahí, no, perdona. Adelante, si querías contestarle porque estaba viendo... me gustaría que esto fuese un diálogo, es que estamos escucharos y contestad. Hombre, evidentemente Chávez es una persona mediática. Su manera de ser, cómo maneja los medios, cómo maneja las masas, pues es que eso lo sabe hacer muy bien un dictador. Recordemos que Venezuela no era un país suramericano pobre. Venezuela, gracias al petróleo, había una democracia verdadera. Perdón, la gente, mira. ¿Puedo interrumpir? Pero con orden, pero a ver, termino yo Marta, mi idea. Termina, Marta. En Venezuela, en una época cuando yo era pequeña, la gente dejaba los frigoríficos fuera porque no había quien reparara, no había necesidad, había abundancia. En Venezuela no se han vivido estas miserias absolutas como se han vivido en otros países latinoamericanos. Venezuela siempre ha sido, gracias al petróleo, un país pujante. ¿Y qué pasó con Chávez? ¿Qué pasó con Chávez? Nosotros podemos ver, tenemos vídeos en donde estos asentamientos humanos donde él podía ayudar, tenemos vídeos en donde muestran qué ha pasado con eso. Es verdad que llegó la ayuda, los hizo, pero no hubo continuidad en la ayuda. Vamos a ver, 100 años, primer productor de petróleo del mundo, Venezuela, y el pueblo se moría de hambre. Cuando llegó Chávez, el pueblo empezó a comer, empezó a tener escuelas, empezó a tener sanidad. Por ejemplo, el 54% de desigualdad había en la época en que no estaba Chávez y el 44% es ahora. Del 40%, del 70,8% de la pobreza lo han reducido al 21%. Del 40% de la pobreza extrema al 7,3%. Ha mejorado El segundo país de América Latina en estudiantes universitarios es Venezuela y el quinto del mundo. También tenemos un buen nivel estudiantil en Cuba. No es de los países... De los países más cultos que he conocido es Cuba. La pregunta es que Salvador pone encima de la mesa datos que él, según él, con Chávez, Venezuela ha mejorado. Claro, es que no hay parámetro de comparación. Antes decía que había gente rica y gente pobre. En Venezuela ya no hay gente rica y gente pobre. Déjame que te haga una pregunta, por favor. Se fueron los ¿Por qué en la época de la Cuarta República, cuando gobernaban COPEI o Acción Democrática, por qué no aplicaron estas reformas que beneficiaban al pueblo? ¿Por qué traían al pueblo desde el campo para que les votaran, prometiéndoles el oro y el moro y los dejaban abandonados a su suerte? ¿Y por qué Chávez nunca dejó que hubiera una verdadera democracia en las elecciones? Porque hay vídeos en donde muestran que él los callaba no me sirven. a los Yo lo he presenciado, vamos a ver. Es que él callaba a los En opositores. Venezuela hay una democracia. Son 3 tipos de democracia los existentes en Venezuela. Democracia representativa, la de la Asamblea Nacional. Democracia participativa, que es la que hacen los consejos comunales y comunas, y la democracia directa. Hay censura, Salvador, hay censura, porque se le ha criticado. ¿Hay censura en los medios de comunicación por parte del chavismo? Vamos a ver, los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación están en manos de la derecha. Cuando se acabó la concesión que tenía lo que ahora es Venezolana de Televisión, no renovaron el contrato, simplemente no renovaron el contrato de concesión. Pero no fue por un capricho, sino porque participaron en el golpe de Estado. Eso es cerrar un medio de comunicación. Eso yo creo que no es. Varios. Además, ¿cómo empezó la censura en Venezuela? De una manera muy sutil, creando el Consejo de la No Violencia. Él empezó haciendo la censura disfrazando
que tenía que fiscalizar los medios de comunicación para que no hubiera ni imágenes violentas ni obscenas. Permitidme, no es censura esto, ¿eh? Sobre todo porque quiero que hablen, quiero escuchar más opiniones, aparte de la vuestra. Me voy al público. Muy buenas tardes. Que vienen de San Juan hoy, ¿no? Sí. Claro que sí. Chávez, ¿a ti qué te parece? Porque estamos hablando... Bueno, según es que o sea, aquel señor dice que ha sido bueno para los pobres. Para los pobres. ¿Y que es un demócrata? Sí. Pues si a las personas que tienen mucho dinero se recorta un poco, porque tenemos aquí que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Ahí, al contrario, ahí han dado un poquito más de medicinas, escuelas y todo. ¿Y qué queremos decir, señor? ¿Que es malo? ¿A ti qué te parece eso? A mí me parece muy bien, porque ha migrado por la clase obrera y por la clase de pobre, ¿no? Y así lo ves tú. Yo lo veo muy bien. ¿Y cómo te llamas tú? Yo, Francisco. Francisco, un aplauso. Gracias. ¿Me permites que sí, Salvador. Bueno, aquí había un señor que veía bien esa política que algunos también han criticado de populismo, ¿no? Por este carácter de Chávez. Por dar datos sociales, vamos a ver, la inversión social, ¿no? Ha llegado a un aumento del 60%. Por ejemplo, hay 58 médicos por cada 10.000 habitantes, cuando en la época de la Cuarta República había 18. El 72% de los niños asisten a guarderías públicas. El 85% de los niños de edad escolar no solo van a las escuelas, sino que además comen y meriendan y desayunan allí y solo cenan en casa. Por ejemplo, es democrático cuando solo los que lo siguen pueden acceder a eso. ¿Por qué sacó a la gente? No, claro. No, señor, eso es mentira. No es mentira. Se puede mirar cómo son las filas de atención en los hospitales. Estaban hablando ahora que aumentó las medicinas. Un ejemplo voy a poner. Las medicinas las aumentó. Los médicos están. ¿Cómo es la atención hospitalaria? ¿Cómo es la atención, Marta? ¿Mala? ¿Por qué? Porque no te atienden cuando lo necesitas, tienes que hacer unas filas. Y están las imágenes. Perdona, te voy a poner un ejemplo. De gente que deja. Yo me puse enfermo en Venezuela. El jersey en el suelo. Y que se quieren sentar porque no pueden Marta, hacer contesta, Salvador, y enseguida abro la mesa que tenéis ganas de Venezuela, ya lo sé. En Venezuela, en la capital de Barinas, en Socopó, de donde es Chávez. Me puse enfermo en el año 2011. Cogí una infección de orina y en media hora me habían hecho un análisis de sangre y un análisis de orina y me querían hospitalizar. Que por cierto yo le dije al médico, por favor no me hospitalices, que voy en una brigada solidaria y los voy a interrumpir. Me pusieron un tratamiento, me pusieron una vía, me la taparon y me dieron medicinas gratis para que me las pusiera. Y no tuve que aguardar ninguna cola, perdona, compañera. Tú no conoces Venezuela y no conoces cómo está el sistema sanitario. Te digo tanto como que tengo familia en Venezuela. Tengo primos, tengo tíos, unos detractores y otros que están a favor de Chávez. ¿Qué pasa? Que los que están a favor de Chávez dicen que todo es fantástico. Claro, pues es que sería lo de menos. Y los que no, que son de la misma familia, que no están a favor, dicen, mira, nos tenemos que callar porque si no nos callamos, pues es que las consecuencias las tenemos. Eso es democracia, a eso es a lo que yo me refiero. Hay una mejoras sociales evidentes, salud, educación. Por otro lado, se le critica falta de libertades. Aquí no se calla nadie. Estáis invitados a una mesa donde todo el mundo va a opinar. Mis contertulios me están mirando porque están deseosos también. Enseguida, pero también la ciudadanía. También la ciudadanía, la que está llamando al 902-540-541. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Hola. Hola, sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Soy Virginia Linares. Virginia, bienvenida. Estamos hablando acerca del futuro, bueno, del presente, que es cómo está viviendo Venezuela estas primeras horas sin Chávez, sin Hugo Chávez. Virginia, te voy a hacer una pregunta. Para ti, ¿qué supone la muerte de Hugo Chávez? Mira, pues es indudable que Hugo Chávez fue un líder, es un antes y un después, pero vamos, Venezuela tiene que seguir adelante, ahora más que nunca es cuando debe haber unidad, y esperamos por el bien de los venezolanos, por el bien de todos, que en el fondo es lo que realmente importa,
que reine la paz en el país, ya no queremos una Venezuela más dividida, ya no queremos más odio, ya no queremos llamados al rencor ni a la violencia. O sea, eso es lo que realmente queremos para el país de ahora en adelante. Virginia, ¿Hugo Chávez ha sido un buen presidente para Venezuela? Ha tenido, como todos, sus pros y sus contras como presidente, pero yo desde el punto de vista político pienso que ha dejado una huella imborrable y en el sentido de la palabra, una Venezuela dividida, una Venezuela llena de más corrupción, más violencia, y eso en lo absoluto lo queremos los venezolanos de ningún lado. Yo no creo que la gente quiera que le maten a un hijo, que le maten a un hermano. Virginia, se habla mucho también acerca de una teoría de la conspiración por parte del mismo vicepresidente. Apuntaba que esta enfermedad que ha padecido Hugo Chávez en los últimos 2 años hubiese sido provocada. Mira, es que el gobierno y sus y todo lo que compone el alto mando chavista viven en un mundo absolutamente paralelo. Todo el tiempo viven viendo conspiradores donde no los hay. Me imagino que debe ser porque ellos también han sido golpistas, ellos han atentado contra la democracia de un país y viven viendo siempre fantasmas de golpe de Estado, siempre unas conspiraciones que ni siquiera ellos se creen, buscando culpables a los problemas que ellos mismos han generado en el país. Virginia Linares, miembro del partido Primero Justicia. Eskerrik asko, muchas gracias por estas valoraciones. Bueno, gracias, un aplauso para Virginia Linares. Enseguida vamos a estar en Caracas, en directo, para saber cómo está viviendo precisamente la ciudadanía venezolana en esa ciudad estas primeras horas después de la muerte de Hugo Chávez. Pero queremos saber qué ha supuesto para los ciudadanos vascos esta muerte de Hugo Chávez y sobre todo qué va a pasar en el futuro de Venezuela. Nos vamos a la calle. Que había muchísima pobreza y solo se preocupaba de algunas clases que le interesaban a él. Pues yo pienso que lo ha hecho bien, muy bien. Pienso que sí. Ha sido un buen presidente para su país. Pues que ha vivido engañando a la gente, haciendo trampas, con separación de poderes nada, sino que tiene comprado a todo el mundo, jueces, todos los poderes intrínsecos en el país, o sea, un auténtico dictador. Imagino que sea que habrá hecho algo bueno por su pueblo, pero me parece una persona un poco populista, vamos. Me parece que sí, que ha intentado hacer algo por su pueblo, por los pobres de Venezuela, ¿no? Me parece que fue una persona que rompió un poco con lo que normalmente se estila. Buena, la impresión es muy buena y pienso que por ahí debe de seguir. Políticamente hablando, yo en lo poco que entiendo, pienso que sí que era un hombre que miraba más por las clases medias bajas que por lo alto. Mejor que los que tenemos aquí, sí. Ha sido un dictador en realidad. No ha sido ninguna buena persona. Y el pueblo lo tiene engañado. Yo soy venezolana. Pues pienso que sí habrá hecho cosas buenas en Venezuela para cuando hay tanta gente que le llora. Pero a mí personalmente, para mí era una figura detestable. Ojalá y habría muchos Chávez aquí en España, ¿eh? En estos momentos que atravesamos habría que haber hombres como él. Pues como veis, la opinión dividida, defensores y detractores. No pasaba desapercibido, desde luego, ni él como personaje, ni tampoco las decisiones que han fijado el rumbo de esta Venezuela. Venezuela que nos preocupa saber cuál es el futuro que va a ser. Abro ya a mesa. Galder, creo que tú querías hablar desde hace mucho tiempo y querías rebatir. Os pido brevedad a todos, que sois muchas opiniones. Adelante, Galder. Es que yo me estaba quedando flipado. Es decir que en Venezuela todo el mundo comía antes de que llegara Chávez, cuando había un 21% de desnutrición, un 21%, es decir, 1 de cada 5 no comía, me parece algo muy heavy, cuando hoy en día no hay. Y no lo digo yo o Chávez, lo dice la UNESCO. Es decir, estamos hablando de que no son gente que favorece a Chávez. Estoy hablando de que, no sé, gente no muy amiga de Chávez, como la CIA, dice que es uno de los países más seguros en cuanto a la economía y en cuanto a comprar bonos. O sea, estamos hablando de que es un país seguro, en donde la gente come, la gente tiene atención médica. Mira, tú estás hablando de un país seguro. Yo soy colombiana. Sí. ¿Qué tenemos los colombianos? Frontera con Venezuela. Venezuela no es una isla y Colombia ha sufrido el flagelo de que Venezuela ha sido refugio de los guerrilleros. Y el gobierno anterior tuvo que luchar contra eso. Yo La frontera venezolana... he corrido los 2.000 kilómetros de frontera
de Colombia con Venezuela. Yo he cubierto y como te digo que no he visto periodista, nunca guerrilleros. Yo he cubierto como periodista. Nunca los he visto. Yo he cubierto y te puedo como decir que voy todos los años allí, secuestradas a la frontera. Y han sido, es más, y la gente de la guerrilla ha sido auspiciada y ha sido acogida por Chávez y ha sido acogida en el Ecuador. Tanto hay que 5 millones de las FARC lo mataron en el Ecuador y va a haber un problema. 5 millones de colombianos dentro de Venezuela. 5 millones de desplazados de colombianos dentro de Colombia. ¿Quiénes son los malos y quiénes son los buenos? Cristina Lallé, enseguida vamos a hablar de la teoría de la conspiración, que, como habéis oído, la líder de ese partido era bastante crítica, ella no creía. Sí, adelante, querías apuntar No, sí, yo algo más. le quería comentar, es loable esta pasión con la que habla usted y defiende la figura de Hugo Chávez, pero yo creo que en la vida siempre la autocrítica da credibilidad a una opinión y sinceramente he hecho en falta en usted la autocrítica evidente, porque en todos los medios de comunicación, incluso los afines, estoy hablando de europeos, incluso los afines o posiblemente afines con la figura de Hugo Chávez, han sacado a relucir los errores, como por ejemplo aliarse con países de dudosa democracia, por no decir ninguna. Yo creo que usted haría mucho bien a su causa siendo más autocrítico. Salvador. Bueno, vamos a ver. Primero, yo no tengo que hacerme ninguna autocrítica. Yo estoy defendiendo la posición de la revolución bolivariana, no solo de Hugo Chávez, sino del pueblo venezolano. Yo no digo que en el gobierno venezolano no haya errores y aciertos, no lo he dicho, de mi boca no ha salido. Y si el gobierno venezolano ha hecho tratados con Irán, con Argelia, con quien sea, me da igual. Lo mismo lo han hecho todos los gobiernos. ¿Quién me dice a mí que ahora Francia no está haciendo en Mali lo que le da la gana por el uranio? Bueno, yo quiero decir una cosa y dar unos datos. Pocos, por favor, ya sabes que aquí no vamos... En el año 75 en España había solamente 500.000 parados, en este momento hay 6 millones de parados. Había un 1,10% de paro. Se había creado la seguridad social, la paga extra, el desarrollo económico, la industrialización, el seguro obligatorio de enfermedad, el subsidio familiar, el subsidio de vejez y el fuero del trabajo. Esto fue la España social de una dictadura que lo que había era una falta de libertad terrible, y ahora creo que nadie de los que estamos aquí podríamos defender estos datos, pero lo que nadie puede defender ahora mismo es lo que ocurrió en España durante 40 años de dictadura, y eso se llama falta de libertad. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora mismo en Venezuela? Que del desarrollo social se podrá dar, pero hay falta de libertad, y han cerrado muchísimos medios de comunicación, y lo mismo que aquí, ahora nadie puede defender la dictadura, tampoco se puede defender la dictadura chavista en Venezuela. Los han cerrado. Mentira, no han cerrado tantos medios de comunicación. Cerraron los que no eran legales. ¿Qué hacen en España cuando no hay un medio legal? ¿Me dejáis a Salvador un momento, por favor? Cuando me refiero un momento, a por legales, favor. Salvador, termina, por favor. Me refiero a gente que tenía cogidas ondas que no le correspondía, que no pagaban impuestos, hicieron una ley y los que hubo que cerrar, se cerraron porque no cumplían las normas legales. Que eran los que no eran del régimen. Críticas de falta de libertad. Un momento de orden, por favor. Hay muchas conexiones abiertas. Vamos a escuchar ahora otra opinión, además especializada. Es analista política, es María Eugenia Hans. María Eugenia, muy buenas tardes. Arratsaldeon. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estoy escuchando con mucho interés y con mucha incredulidad lo que está diciendo el señor Salvador, que parte de las televisoras que se han cerrado ha sido porque no cumplían con las especificaciones técnicas de Hacienda. Eso no es así. María Eugenia, la pregunta es clara. ¿Hugo Chávez ha cerrado medios de comunicación? ¿Ha habido censura en Venezuela? Definitivamente sí. ¿Por qué? Grupo Belfort, Grupo Unión Radio, periodistas como Marta Colomina, Nelson Bocaranda, lo digo con nombre y apellido para que no crean que son falacias ni cuentos, no. Nombres y apellidos. Radio Caracas Televisión y otras plantas regionales han sufrido la inclemencia del régimen chavista. Un momento, María Eugenia, reacciones en mesa. Galder, brevemente, por favor. Sí, el Estado español cerró Egin, Ardibeltza, Egunkaria. El gobierno... Por colaboración con No, perdona, Egunkaria está absuelto y está cerrado. Me gustaría... Y voy a seguir en esto. El gobierno de Navarra no ha dado licencia a Euskal Herria y Ratia, que lleva 30 años emitiendo. Si no hacen eso se lo convierte en una dictadura, España es una dictadura. Pero vamos a hablar de lo que pasa en Venezuela. Pero con eso, la pregunta, Galder. Galder y Iñaki, por favor, tenemos a una persona al otro lado del teléfono. María Eugenia, ha hecho, porque aquí también se está alabando el progreso social, sobre todo lo que ha mejorado las clases pobres en Venezuela. ¿A ti qué te parece, María Eugenia? Yo creo que
No, el legado de Chávez no ha sido mejorar la vida de las clases pobres, ha sido visualizar la pobreza, ponerle cara, primero la de él y luego la de muchas otras personas que efectivamente tenían carencias, pero de allí a que esa gente mejorara su calidad de vida, no. Que se han tratado de hacer programas e instrumentos como Barrio Adentro o como otros instrumentos políticos para que la gente mejore, sí, hay que reconocer que él ha tratado de hacerlo, pero que esa gente viva mejor, no vive mejor. María Eugenia, tú misma has dicho que se han puesto en marcha muchos programas que iban dirigidos a mejorar la situación de las clases pobres en Venezuela. ¿Ha mejorado la situación de las clases pobres en Venezuela, María Eugenia? No, no ha mejorado por varias razones. Primero porque calcar modelos de políticas de otros países generalmente no funciona, ni para bien ni para mal. El programa, por ejemplo, Barrio Adentro, fue tratar de insertar médicos cubanos para resolver problemas médicos de las personas venezolanas, que sin distar mucho de ser los mismos los problemas de gastroenteritis o problemas regulares, pues no los han resuelto. Lo que han hecho es que la gente sienta que tiene alguien que le puede pasar la mano y lo puede ver, pero que haya mejores índices de sanidad pública, eso no existe. De acuerdo, María Eugenia. Otra razón por... Sí, brevemente, María Eugenia, por favor. Otra razón por la cual esas cosas no han funcionado es que, igual que sucede en otros países, como nos está pasando en España, la corrupción administrativa hace que todo lo que se quiera llevar a la gente no llegue al final en la misma cuantía en que se estableció. Entonces, el despilfarro, la mala gerencia, el calcar modelos que no son nuestros y además darle una connotación política a ese tipo de programas sociales no ha hecho que la gente viva mejor, sino que la gente se radicalice. María Eugenia Hans, analista política, un aplauso para ella. Gracias por dar tu visión crítica con Chávez. Un momentito, por favor, vamos a seguir hablando de ello, porque María Eugenia ponía encima de la mesa la corrupción que, según ella, tenía el gobierno de Chávez. Pero, bueno, pues como lo veis, Chávez ha sido un líder carismático que... Eso no hay duda, supo conectar con buena parte del pueblo venezolano y lo demostró en las elecciones. Con la inmensa mayoría. Hizo del ejercicio del poder, eso sí, un espectáculo televisivo. Hacía notar su presencia allá donde acudía. Vamos a repasar el lado más mediático del fallecido presidente Hugo Chávez. Ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo Chávez. Esa era la particular manera con la que Hugo Chávez afrontaba una crisis con el presidente mexicano Vicente Fox, cantando rancheras ante miles de seguidores. Pero sin duda los momentos estelares de Chávez son los recados que le mandaba al expresidente estadounidense George Bush. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. El fallecido mandatario venezolano no se mordía la lengua y en su particular enfrentamiento con Bush le dedicó todo tipo de calificativos. El pueblo de los Estados Unidos está gobernado por un asesino, un genocida, un loco. Sin embargo, uno de los rifirrafes más sonados que protagonizó Hugo Chávez tuvo lugar en una cumbre iberoamericana de jefes de Estado en 2007 con el ¿por qué no te callas? Famoso del rey de España. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Allí está Zapatero, el rey, y este de aquí es Moratino. A la historia también pasarán sus maratonianos discursos en el ya mítico programa Aló Presidente. Aló Presidente, que está, por casualidad, conmemorando 10º aniversario, abre las puertas al debate. Con una legión de seguidores y otra de detractores, lo que está claro es que Hugo Chávez no dejaba indiferente a nadie. Desde luego no dejaba indiferente a nadie. Lo habéis visto, tenía hasta su propio programa televisivo, Aló Presidente. Es una forma de gobernar. Esto, desde luego, el sucesor va a saber conectar de esa manera y utilizar de alguna manera esa imagen mediática que tenía para conectar con el pueblo. Iñaki González. Bueno, no lo sé. Entiendo que en cierta medida lo intentará porque le ha dado muy buen resultado a Hugo Chávez. Hugo Chávez, yo lo he dicho al principio, creo que es una figura referente para entender los últimos años de la historia de Latinoamérica. Pero también es cierto que no se entendería lo que ha sido Hugo Chávez sin los errores que durante el periodo inmediatamente anterior a Hugo Chávez se produjo en la propia Venezuela y en la política venezolana. Yo no voy a cuestionar los números son los que son, los índices de pobreza que recibió el chavismo son los que son y los que hay ahora son los que son. Cuestiono otros números. Cuestiono, por ejemplo, la insostenibilidad del modelo no es trasplantable, porque sencillamente el volumen de petrodólares con los que cuenta
para tener un Estado subvencionado y un modelo subvencionado, no se puede trasplantar a ningún otro país del cono latinoamericano. Sobre todo porque no existe esa capacidad de reservas petrolíferas. Cuestiono también que en paralelo, y siguiendo desde esa perspectiva de sostenibilidad económica, en paralelo toda la estrategia económica del chavismo ha sido la devaluación sistemática del bolívar. Hoy es el día en el que el salario mínimo interprofesional en Venezuela es el más bajo del cono sur latinoamericano. Perdón, no, sí, más alto. No, perdóname, no es verdad. No es verdad. La última devaluación en el intercambio, no señor, a fecha de hoy, perdona, lo he comprobado esta misma mañana, está en $325 después de la última devaluación y de la fijación antes de ayer. ¿Qué día es hoy? Día 6. Sí. La fijación del salario en 2.047 bolívares, que al cambio de la devaluación a 6,3 bolívares por dólar, el efecto final es que son $325 el salario mínimo interprofesional. Sí, que efectivamente hace 3 años estaba en 462. Los vaivenes de la economía. Perdona, y en los últimos 3 años no ha hecho más que devaluar, porque tiene que cuadrar, ojo, una inflación del 23% en ese país. Un momentito, Salvador. Iñaki González, desde luego los vaivenes en la economía de Venezuela sí que son grandes. La importancia del petróleo obvia, desde luego, para que sustente o haya sustentado Chávez todo su gobierno. Pero ahora vamos a hablar con un político vasco muy conocido que es venezolano. Iñaki Anasagasti, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Claudio. Digo bien, nacido en Venezuela y creo que compartiendo nacionalidad, ¿no, Iñaki? Sí, nací en Venezuela, en el Chile de Mérida, que llegó en el año 39 a una Caracas que tenía 350.000 habitantes, y yo nací en Cumaná, en el oriente de Venezuela. Me he educado en Venezuela y también me he educado aquí, y voto. En las últimas elecciones, el 7 de octubre del año pasado, ¿has votado? Voté por Capriles. Bien, Iñaki, yo te voy a... Perdona, y te voy a dar ese dato. Sí. En Venezuela ganó Hugo Chávez, que es donde debía ganar, pero en Euskadi ganó Capriles en un 95% de la urna. O sea, los venezolanos de Euskadi votaron a Capriles. 95%. En 95%. Así es. Bueno, si has votado a Capriles, te iba a hacer la siguiente pregunta, si a ti te gusta el mandato de Hugo Chávez, pero ya me supongo que no. No me gustan los militares en el poder. Recuerdo que en el año 92 dio un golpe de Estado. Murió el hijo del delegado del gobierno vasco en Venezuela, del hijo de Domeca Echearte. Es un crimen no esclarecido, que nosotros siempre hemos tratado de que se esclarezca y no ha sido posible. Por tanto, no me gustan los militares golpistas. Otra cosa es que haya ganado las elecciones y creo que se podía hacer una política de regeneración y de creación de la clase media donde se sienta la democracia con métodos democráticos. Y eso ha dado, presidente. Tú, Claudio, ¿admitirías que en Euskadi Urkullu tuviera una rueda de prensa de 9-10 horas con todas las emisoras encadenadas? No. Pues si no lo queremos en Euskadi, ¿por qué lo vamos a querer en Venezuela? Bueno, en la televisión valen las audiencias. Yo hay... Iñaki... Sí, yo, de todas formas... Si te pregunto... Oye, pero una cosa, dime. Pero me conduele que haya muerto el presidente de Venezuela. O sea, lo siento por su familia, por él mismo y por Venezuela. Hombre, sobre todo porque es una persona, ¿no? Y hay una familia por supuesto, que por supuesto. estará en duelo ahora mismo, naturalmente, Iñaki. De todas formas, hablamos sobre el presidente, sobre el mandato de Hugo Chávez. Si yo te preguntas, Iñaki Anasagasti, aparte de que seas crítico con lo que ha hecho Hugo Chávez, y así lo has dicho, si te dijese, ¿hay algo bueno que ha hecho por Venezuela este presidente, Hugo Chávez? Sí. Ha puesto en el debate político la gestión de la pobreza, el combate de la pobreza y de la situación del rancherío que hay en Venezuela, y esas clases depauperadas que no tienen absolutamente nada, sino que vivían muy mal. Yo creo que es lo positivo del mensaje de la vida de Hugo Chávez, es que ha puesto en el debate político el combate contra la pobreza. ¿Había libertades en Venezuela con Hugo Chávez? ¿Había democracia? Mira, yo no pude acudir a las elecciones de octubre porque no me lo permitió. Es decir, era un régimen autoritario, porque eliminó el canal 8, Canal Radio Caracas Televisión, Globovisión estaba amenazada, y luego los grandes medios de comunicación estaban muy condicionados por la publicidad. Y en un país donde no hay libertad de expresión, está muy condicionada, pues es una democracia de mediada. Perdona que le haga una pregunta. Un momentito, Iñaki y Salvador y el resto, que tiene muchas ganas. Desde luego tenemos un tiempo limitado y yo agradezco muchísimo porque sé que tiene un tiempo más limitado que el nuestro, Iñaki Anasagasti. Un aplauso para el senador del PNV. Eskerrik asko, Iñaki. A ti, ya. Eskerrik asko.
sé que estáis llamando, perdonad, pero es que como tenemos tantas vías de comunicación abiertas, 902-540-541, escucharemos enseguida también... Vamos a ver. Un momento, Salvador, un momento. Quiero introducir otro tema, y es que Venezuela también ha sido relacionada con ETA. En 2010, 2 presuntos miembros de ETA declararon ante el juez que recibieron entrenamiento armado en Venezuela. Estas declaraciones provocaron un revuelo internacional que obligaron incluso al presidente fallecido, a Hugo Chávez, a tener que aclarar los vínculos del gobierno con la banda armada. Vamos a escuchar la declaración que hizo el presidente venezolano el 5 de octubre del 2010. Atentos. Refuta y desmiente cualquier aseveración que pretenda vincularlo con la organización terrorista ETA. No se puede dar credibilidad a las declaraciones rendidas ante un juez por dos criminales sanguinarios desprovistos de calidad humana y moral. ¿Qué opináis acerca de este afer, Ramón? Una cosa son las palabras estas y otra cosa son los hechos, ¿no? De la relación que ha habido respecto al gobierno de Venezuela con miembros de ETA en ese país y posibles colaboraciones que se han establecido y que han sido investigadas y todavía no esclarecidas, tanto con eso como con las FARC también. Ha habido pruebas evidentes de colaboraciones entre el gobierno de Hugo Chávez y la banda terrorista ETA o las FARC, con lo cual es una prueba evidente de que ha existido, ¿no? A pesar de que estas declaraciones donde decía eso y se refería a los terroristas de esa manera, está muy bien, pero si en el fondo ha colaborado, pues... o sea, ¿crees que había un mensaje oficial? Esto provocó un conflicto bastante grande. Claro, porque al final también Venezuela, siendo un país de alguna manera hermano de España, yo creo que también en las relaciones diplomáticas tenía que mantener ese discurso cuando realmente no era lo que ejercía, ¿no? Lo que ejercía era un cierto apoyo a lo que él podía considerar una banda revolucionaria como era ETA, siendo una banda terrorista, y sin embargo luego el mensaje que tenía que trasladar al gobierno de España era, oiga, no, nosotros no estamos colaborando con terroristas que están asesinando. Pero tú crees, Ramón, que de facto apoyaba. Bueno, quiero decir que el asunto de los papeles, ha habido terroristas de ETA que se han encontrado papeles donde se decía que han estado allí y que incluso han tenido la cobertura del gobierno de Venezuela. Salvador. A ver, yo quiero centrar un poco ese punto. Vamos a ver. No hay nada probado que pruebe que el gobierno venezolano tenía relaciones con ETA. Pero yo pregunto, ¿por qué se relaciona al gobierno venezolano con una organización terrorista? ¿Por qué no se relaciona con el terrorismo de Estado al gobierno colombiano cuando sabemos que hay miles de muertos, que los vestían de guerrilleros, que hay madres que defienden a sus hijos, los falsos positivos en Colombia? ¿Por qué se dice que hay una democracia en Colombia cuando hay miles de asesinados, cuando sabemos que asesinan todos los días a sindicalistas y se asocia a un gobierno que le ha dado dignidad al pueblo venezolano con el terrorismo? ¿Por qué, pregunto? Yo creo que el porqué se podría buscar, tal vez en parte, en ese doble discurso que yo creo que ha caracterizado el gobierno del señor Hugo Chávez. Y, por ejemplo, en el tema de las nacionalizaciones. En el tema de las nacionalizaciones, él hacía parte de su proyecto... ¿Me permite que te haga un...? Mira, vamos a ver. PDVSA era una empresa estatal, pero no la nacionalizó Hugo Chávez, ¿eh? La nacionalizó Carlos Andrés Pérez, que era muy amigo de Felipe González, en el año 75, y hizo una concesión a los norteamericanos que cogían el barril de petróleo por $7. Y encima las empresas no pagaban impuestos ni dentro ni fuera. Quiero volver, por favor, quiero seguir avanzando porque estábamos hablando del supuesto presunto apoyo que daba Venezuela a ETA. Escuchábamos al fallecido Hugo Chávez hablando, negando esa relación que provocó desde luego muchísimas tensiones internacionales, ¿no? entre gobiernos. Calder. Sí, bueno, es normal que genere reacciones, pero también es normal que ese tipo de cosas, viniendo de la justicia española y viniendo de las declaraciones que ya sabemos cómo se obtienen, se incrimine a personas que han estado en Venezuela, en algunos casos sin ser miembros de ETA, es decir, yendo en brigadas internacionales. Ha habido noticias que han salido diciendo que había una visita oficial de ETA al gobierno de Hugo Chávez, cuando eso no era cierto, es decir, eran brigadas internacionales. Sí, evidentemente, se ha criminalizado a gente. Conozco a gente que ha sido criminalizada y conozco a gente que ha salido su nombre en la televisión cuando era gente que había ido a hacer una brigada cultural a Venezuela. Bueno, pues durante los 14 años que ha gobernado Chávez en Venezuela, se ha convertido en el mayor santuario de terroristas de ETA en toda Sudamérica.
porque no solamente ha sido la colaboración, sino el amparo o la protección que ha dado ante las autoridades españolas el gobierno de Venezuela a los terroristas de ETA. Y se ha convertido en el lugar donde en Sudamérica han estado una gran parte de los terroristas de ETA. Por lo tanto, la protección o la falta de colaboración con las autoridades españolas para la extradición de terroristas ha sido lo que ha dado amparo a que los terroristas como España es para los militares colombianos. Como ha estado durante 14 años, como han estado durante 14 años sin la colaboración de las autoridades venezolanas. Pero yo no te estoy preguntando eso. Mira, es decir, como España con los paramilitares colombianos. Porque en España hay muchos paramilitares colombianos. Mira, y mafia rusa. Es muy difícil. ¿Y no se combate con la mafia rusa o con los paramilitares colombianos? Lo que no queremos hacer acá es reconocer algo, y es la idiosincrasia de Chávez. ¿Cuál era su filosofía? ¿Él qué quería hacer? Él quería hacer un bloque bolivariano. Déjame hablar. Él quería hacer un bloque bolivariano. Y dentro de ese contexto, afiliado con Cuba, pues estaba en todo su derecho de recibir la gente de ETA que por perfil lo cumple igual. Entonces, ese cordón latinoamericano del que nadie quiere hablar, y que yo decía que Venezuela no es una isla, pero que se estaban apoyando y que estaban Argentina, Perú, Ecuador, inclusive Centroamérica, El Salvador. O sea, todos menos Colombia. Todos menos Colombia. Es que el gobierno colombiano nunca ha tenido... No, claro, porque lo tiene con Estados Unidos. Vamos a ver. Ese discurso anti-yanqui No, pero no es anti-yanqui. está obsoleto. No, no es obsoleto. momento, Digo, por favor. Colombia tiene el derecho a juntarse con Estados Unidos, pero Venezuela no Pero con es que Bolivia. Estados Unidos a Colombia no le ha hecho ninguna faena ni ha ido a matar gente. Marta Calder, por favor, voy a intentar poner orden aquí. Sé que Ramón Gómez Ugalde quiere comentar algo, sé que quiere hablar Iñaki González. Vais a tener vuestro tiempo porque tenemos que agradecer y despedir a Marta y a Salvador que hayan estado aquí. Escarricas, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos.